Saludos amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada día un conversatorio horizontal y transparente con la realidad que nos presenta el país para que entre ustedes y nosotros aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, la sociedad del país que merecemos. Estamos por el canal 19 de Cinevisión para todo el país y con la ayuda de Dios, siempre por las redes sociales. Usted nos puede buscar en Facebook Live, nos puede buscar en YouTube, estamos también en el ¿cómo se llama? En el Instagram y en el YouTube. La idea es que entre todos compartamos. En el stream del canal 19 estamos ahí de manera simultánea, así que usted puede vernos mientras circula, nos pone en su celular, ahí le da Cinevisión, canal 19, y cuando le abre le va a ver el programa en vivo, ahí mismo. Y por Facebook Andrés Matos, y Andrés Licho Matos también por Periodismo y Sociedad en TV. Bueno, la noticia de hoy es la marcha de Friusa. Este grupo que organizó esta marcha en protesta por la gran presencia de nacionales extranjeros, sobre todo haitianos, en este lugar. Fue una protesta que tenemos que decir que tuvo el permiso del gobierno dominicano. Y fue una protesta que yo digo que aunque fue aventurera, es una protesta que tiene su legitimidad. Porque el tema haitiano, y esto le va para el gobierno, es un tema que va a caldearse cada vez más y ya se pasó de la retórica a la práctica. Y el gobierno tiene que ver solamente con las respuestas que hubo con los que han inclusive provocado la venida de haitianos, que ayer protestaron porque el gobierno, por las circunstancias en que se vio obligado, pues tuvo que destinar la fuerza policíaco-militar para detener. ¿Qué pasó? La protesta fue pacífica, organizada, según lo tenía pautado el grupo con la permisología del gobierno. Pero resulta que cuando usted tiene una marcha con esa multitud, con esa gran cantidad, porque no era una gran multitud, pero había mucha gente, entonces ahí se infiltra mucha gente para pescar en mar revuelto. Y ahí hubo gente que solo quiso ir, que no es patriota nada, que no hace nada por el país, que usted lo ve donde trabaja, como trabaja, lo que hace, que no le beneficia en nada al país. Pero quería figurear. Varias figuras querían resaltar porque están inventando con candidaturas políticas como presidentes, como senadores, y quieren hacerse sentir. Y se presentaron ahí. Otros se infiltraron porque no tienen ningún valor de las consecuencias que esto pudo haberle pasado al país. Y entonces estos desoyeron la autoridad de los organizadores de la marcha, se infiltraron y quisieron traspasar los límites y penetrar a áreas donde no estaba la permisología. ¿Y qué tenía que hacer la policía? Lo bien que hizo fue enfrentar esa violación a
los acuerdos de los organizadores de la marcha con las autoridades. Y ese grupo que no fue a apoyar la marcha porque le interesaba la marcha, le interesaba un caos, porque no sabía de las consecuencias, o sea, sí lo sabe, y yo no dudo que fueran enviados, que fueran, lo sabe, pero yo le decía que aquí hay gente que no le importan las consecuencias para el país, no importan las consecuencias para la sociedad dominicana de lo que significa determinados actos. Entonces ese grupo penetró y la policía lo dispersó con agua, con gases lacrimógenos. Hubo uno o dos que tuvo que ponerse de esos sobresalientes que quieren ser candidatos independientes, pero que ya usted sabe, no tiene lo que es una propuesta política, no tiene lo que es un sentimiento patriótico, no tiene nada, pero quiere ser candidato presidencial. Entonces, se montó en su bufanda, su capucho, pero no sabía, no conocía lo que era el gas lacrimógeno. No lo conocía hasta ayer. Ayer se dio cuenta que para ganar espacio hay que sufrir momentos difíciles en la vida. Entonces, la marcha fue exitosa hasta tanto iba por el canon donde fue establecida. No hubo disturbio, no hubo nada, hasta que no hubo la intención de ese grupo infiltrado de figureros en querer sobresalir y romper con lo que había pactado el grupo que organizó la marcha. Es decir que hay que felicitar al gobierno, a la policía y al grupo que organizó la marcha por haber cumplido con las prerrogativas que se le habían propuesto. Gracias a Dios que no pasó más de ahí. Gracias a Dios que no pasó más de ahí y fue por la inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado que sabía que había gente. Yo no me voy a referir a las respuestas políticas que ha habido, porque son respuestas políticas y son respuestas de políticos que solo aprovechan las coyunturas, sin ver lo que hicieron en otras ocasiones, sin ver cómo respondían en otras ocasiones. Son políticas y de la coyuntura. Y por eso es que hay que verlos así. Por eso es que cada quien tiene que evaluar su historia, evaluar sus historias. El gobierno dio una declaración sobre lo acontecido. El vocero del gobierno, Homero Figueroa, dio una información sobre un comunicado que publicó el gobierno explicando lo que pasó. Yo quiero que Manuel, si lo tiene en queue, que por favor me lo ponga en voz alta para que todo el mundo escuche el comunicado del gobierno. El gobierno reafirma su compromiso con el respeto absoluto a los derechos fundamentales y el mantenimiento del orden público en todo el territorio nacional. En relación con la manifestación del día de hoy, recordamos que el derecho a la protesta pacífica está garantizado por la Constitución, pero debe ejercerse dentro del marco legal y de los acuerdos previos con las autoridades, para proteger a manifestantes y ciudadanos. Autorizamos la marcha, porque no olvidamos que nuestro gobierno surgió de la manifestación democrática de todo el pueblo dominicano. El grupo organizador cumplió con las rutas y términos acordados. Sin embargo, un grupo de infiltrados buscando notoriedad sobrepasó los límites establecidos, alterando el orden y obligando a la intervención de la autoridad policial para restablecer la normalidad y evitar mayores incidentes.
El gobierno escucha a los ciudadanos. Sabemos que la mayoría está preocupada por el tema migratorio y por eso en los últimos 4 años nos hemos mantenido ocupados atendiendo responsablemente el tema y seguiremos atendiéndolo. Ningún otro gobierno ha defendido la dominicanidad más que el nuestro. Nuestras acciones han estado guiadas por el compromiso con la soberanía y la seguridad nacional. Llamamos a la prudencia y responsabilidad en el manejo de la información. Nos preocupa que algunos sectores busquen aprovechar lo ocurrido, distorsionando la realidad para promover agendas particulares. No permitiremos que causas legítimas se usen como pretexto para alterar el clima de inversión, la generación de empleos y la paz social. Reiteramos nuestro compromiso con una sociedad basada en el respeto, el orden y el bien común dentro del marco de la ley. Bueno, ya ustedes escucharon el comunicado de la presidencia y yo creo que el tema Friusa cerró ahí. Recuérdense que hoy es lunes y le toca al doctor Alfredo Polanco. No sé si está en línea ahí el doctor Alfredo Polanco, pero quiero culminar esto diciéndole a mucha gente que se alarma de que porque Friusa no se puede entrar. Mentira, yo he entrado a Friusa muchas veces, y la policía entra a Friusa muchas veces, pero aquí hay lugares en la misma capital, en el mismo Distrito Nacional, que se hace más difícil entrar que a Friusa. Y no es por los haitianos. No es por los haitianos, se le hace muy difícil entrar. Es decir que a veces yo escucho a gente que no se mira la paja de su ojo y comienza a verlo en otro, en esa parte. Tenemos que echarle eyemó, colirio a todos los ojos para que nos veamos todos los ojos con buena vista. Vamos a una pausa, porque en breve viene el doctor Alfredo Polanco. Regresamos con ustedes, como les habíamos prometido, como es un habitué, una ya programación regular y esperada por ustedes. El doctor Alfredo Polanco viene con sus sabios consejos, con su pedagogía médica, con esa persuasión que él nos trae todos los lunes para que aprendamos cómo detectar nuestras enfermedades, cómo enfrentarlas, cómo ser preventivo en nuestras enfermedades. El doctor Alfredo Polanco, a quien le damos los buenos días, está con nosotros. Buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal, Licho? Y a nuestros amigos televidentes. En el día de hoy, como has dicho, tenemos un tema de mucha importancia. Pues, como dijiste, siempre tratamos un tema que sea preventivo, algo que pueda prevenirse. Y hoy conversamos sobre lo que es el cáncer de colon, ya que cada 31 del mes de marzo se conmemora el Día Internacional del Cáncer del Colon o de la lucha contra el cáncer del colon. Hay que hablar de algunos datos estadísticos. El cáncer del colon es el tercer tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial. Por ejemplo, en el hombre solamente es superado por el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón. En la mujer es superado solamente por el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. O sea que el cáncer del colon o cáncer colorectal es un cáncer bastante frecuente. Según las estadísticas, en el año 2022 hubo 1.9 millones de pacientes fallecidos por este tipo de cáncer. O sea que la mortalidad es bastante alta. Por tal motivo, tenemos que prestarle bastante atención a lo que es la prevención, porque básicamente nosotros tratamos temas donde podamos tener algunas medidas preventivas. El objetivo es orientar a la población
sobre prevención básicamente. Por eso tratamos de dar tópicos sobre cómo prevenir algunas enfermedades. En el día de hoy, el cáncer del colon. Este tipo de cáncer tiene factores de riesgos bastante importantes. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? La edad. Oigan esto, la edad es el principal factor de riesgo para que usted tenga cáncer de colon. Es decir, pacientes mayores de 40 años ya tienen que hacerse el cribado para detectar cáncer de colon. Aquí estamos viendo en la imagen cómo es que comienza el cáncer del colon. Una pequeña bolita, que es lo que se denomina el pólipo. Un pólipo que generalmente son benignos. Cuando usted le hacen una colonoscopía, se detecta ese pólipo y sea o no cancerígeno, mediante la colonoscopía se extirpa ese pólipo. Entonces usted se hizo su colonoscopía, le encontraron ese pólipo, ahí mismo se lo extirparon y ya usted no va a tener problemas, porque ya ese pólipo, como era el principio, era el inicio del tumor cancerígeno, pues ya fue extirpado y usted no necesita más nada. Por eso la importancia de hacernos nuestros estudios pertinentes en cada etapa de la vida. Hablamos de los factores de riesgo. La edad, mayores de 50 años. El sexo, no hay diferencia. O sea, lo puede tener tanto hombre como mujer. Otro factor de riesgo muy importante es el factor genético. Muy importante. O sea, tiene un factor hereditario bastante fuerte. Por eso, si usted es un paciente que tiene factores de riesgo de que sus familiares tuvieron cáncer de colon, usted tiene que hacerse los estudios pertinentes más temprano, es decir, no esperar llegar a los 40, ni siquiera, y mucho menos a los 50 años. Ya a partir de los 35 años, tiene que andar buscando por ahí cáncer de colon. O sea que el factor genético es un factor bastante importante. Hay otros factores como son la dieta. Por ejemplo, cuando usted lleva una dieta baja en fibras, cuando usted lleva una dieta rica en enlatados, usted va a tener más factores de riesgo de tener el cáncer de colon. Si usted mientras menos agua toma, más posibilidades tiene de tener cáncer de colon. Con respecto al sedentarismo, o sea, por eso que se recomienda una vida que usted haga, combine el ejercicio con la dieta. Por lo menos 30 minutos de ejercicio al día o 150 minutos de ejercicios a la semana. Es lo más adecuado. Entonces, esa persona, ¿qué va a tener? En principio no va a tener ninguna manifestación clínica, porque el cáncer de colon se va a desarrollar de manera lenta. O sea, por eso es importante que usted se haga los estudios pertinentes del lugar y de esa manera usted no va a llegar ni siquiera a tener una sintomatología. Porque ya cuando esa persona presenta sintomatología clínica es porque tiene un cáncer en etapa muy avanzada. ¿Y cuáles son esas sintomatologías clínicas? Las principales, vamos a tener cambios del patrón intestinal. Es decir, el paciente va a tener episodios de estreñimiento, varios días con estreñimiento, y va a tener posteriormente varios días con evacuaciones diarreicas. Es decir, que va a tener alteraciones en el patrón evacuatorio. Ese paciente podría tener sangre en la materia fecal, en las heces, que es un dato bastante importante, y un dato que habla de cáncer de colon bastante avanzado. También el paciente va a tener pérdida importante de peso sin habérselo propuesto. Recuérdense que el colon es una parte del intestino que absorbe
los alimentos, pero si está alterado, esos 1,5 metros de intestino corresponde al colon, o sea, 150 centímetros es la medida del colon. Entonces, si el colon tiene problemas, pues va a perder la capacidad de absorber los nutrientes y por eso el paciente va a tener pérdida importante de peso. Ya el paciente puede manifestarse con una obstrucción intestinal y en etapa avanzada tienen que llevar al paciente a cirugía. Cuando llevan a ese paciente a quirófano, pues van a encontrar que tiene una obstrucción intestinal por un tumor en el colon. Un tumor que tardó varios años en crecer. Un tumor que pudo haberse detectado 5 años o más atrás de haberse hecho los estudios correspondientes. Entonces, otra medida preventiva importante es el tabaco. O sea que un factor importante de riesgo para que un paciente tenga cáncer de colon es el hábito del tabaco. Otro es el hábito de altas ingestas de bebidas alcohólicas. Entonces, ¿cómo debe de ser el screening para diagnosticar cáncer de colon? Lo primero es que el paciente debe de hacerse la detección de lo que es sangre oculta en heces. O sea, un estudio de la materia fecal donde el paciente en principio puede tener pequeños sangrados que se va a detectar en una muestra de materia fecal. Se puede hacer una sonografía abdominal o una tomografía que se van a detectar posiblemente los pólipos, pero el diagnóstico más, o sea, el método diagnóstico de elección, el ideal es una colonoscopía. El paciente se hace su colonoscopía y mediante esta se va a detectar si el paciente tiene esos tumores, esas montañitas a nivel del colon, que es el denominado pólipo. Esos pólipos, como dijimos anteriormente, la mayoría son benignos. Sin embargo, hay que extirparlo porque de esos pólipos es que deriva el cáncer de colon. O sea, ese pólipo puede, pues, malignizarse. Por eso es importante que en la colonoscopía, pues, ese pólipo se le extirpe. Se lleva al laboratorio de anatomía patológica y se va a determinar si ese pólipo tenía células cancerígenas. Si tiene células cancerígenas y el gastroenterólogo pues tiene la seguridad de que extirpó ese tumor desde la raíz, pues no hay ningún tipo de problema. Por el contrario, si su médico gastroenterólogo pues determina que ese pólipo es maligno y ya pues, sospecha que hay otras áreas que están involucradas del colon, pues ese paciente debe de ir a cirugía inmediatamente para extirpación de todas las células cancerígenas. Si ese tumor se ha detectado en una etapa más tardía, pues es un paciente que además de la cirugía va a meritar lo que es la quimioterapia y la inmunoterapia. O sea, fíjense que es bastante fácil cuando se detecta ese tumor a tiempo, que el paciente no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente una colonoscopía, se diagnostica el tumor, se extirpa el tumor por el colonoscopio y ya ese paciente está libre de cáncer. Y ese paciente simplemente se hace un estudio cada cierto tiempo. Por ejemplo, si le hicieron una colonoscopia y usted está todo bien y no tiene factores de riesgo, ese estudio se lo va a hacer cada 5 años. O sea que no necesariamente todos los años, si usted no es un paciente con factores de riesgo, tiene que hacerse una colonoscopia. Lo importante de todo esto es que siendo el tercer tipo de cáncer más frecuente a nivel mundial, debemos de prestarle bastante atención a lo que dice la Organización Mundial de la Salud.
debemos de acudir a nuestro médico gastroenterólogo, sobre todo después de los 40 años de edad, y ver en la evaluación las recomendaciones que nos hace ese facultativo, ya que si nos recomienda hacerlo, sea un coprológico, sea una tomografía o sea la colonoscopia, pues es importante que nos la realicemos y de ahí en adelante, pues su médico va a disponer cada qué tiempo realizarle ese estudio, la pertinencia del tiempo atendiendo a la historia clínica, atendiendo a la edad, atendiendo a los antecedentes familiares de cáncer de colon. Entonces, así es importantísimo darle seguimiento a nuestro cuerpo y posiblemente evitaremos pues tener un cáncer avanzado, evitaremos que siendo la cabeza de familia pues ya pasemos a ser una persona que va a ser cuidada, porque lamentablemente cuando este cáncer se detecta de manera tardía, la mortalidad es bastante alta en pocos periodos de tiempo. Dicho cualquier pregunta, estamos en la mejor disposición. Para un asunto preventivo, doctor, usted dijo a qué edad tiene que iniciarse y la frecuencia, porque muchos médicos dicen que cada 5 años debe hacerse. Y finalmente la parte que usted dijo ahora de la mortalidad, como el índice de mortalidad, a cuánto llega. Bien, lo primero es factores de riesgo. Por ejemplo, si tengo algún familiar de primer grado, por ejemplo, un hermano, mi padre, mi madre, pues que tuvieron cáncer de colon, ya es importante alrededor de los 40 años hacerse su colonoscopia. Si usted no tiene factores de riesgo, bueno, pues posiblemente sea alrededor de los 50 años, porque la edad es el factor, aparte del factor genético, lógicamente, el factor más crucial para el cáncer de colon es la edad y prácticamente para todo tipo de cáncer la edad es preponderante. Con respecto a la mortalidad, depende mucho la etapa en la cual se haya detectado la neoplasia o el cáncer. Me explico. Si a usted le hacen una colonoscopia y le detectan el cáncer, por ejemplo, ese pólipo, que es el tumor precancerígeno, pero que se lo extirpan y anatomía patológica les reporta que tenía cáncer de colon, o sea, ese pólipo tenía células cancerígenas. Si se lo extirparon de raíz, pues usted no tiene que temer. Usted no va a morir de cáncer de colon, por lo menos de ese. Ahora bien, si cuando usted tiene manifestaciones clínicas, es que va al médico, tiene cambios del patrón evacuatorio. Una semana tiene diarrea, una semana tiene estreñimiento, ha perdido el 10% de su peso, el 15% de su peso, tiene anemia, usted fue al médico, le hicieron los análisis pertinentes, le hicieron la colonoscopia y encontraron un tumor que prácticamente está obstruyendo la luz del colon, va a cirugía, pues depende en la etapa en que le hayan detectado el tumor. He conocido casos en los cuales el cirujano va y abre la cavidad abdominal y ha tenido que cerrar inmediatamente, debido a que se trata de un tumor inoperable. A ese paciente no se puede operar. Ya la expectativa de vida de ese paciente a los 3 meses posiblemente vaya a fallecer. Miren la importancia de nosotros hacernos de una manera pertinente, de una manera con tiempo, los estudios del lugar, porque estamos evitando que un tumor progrese. Y cuando ese tumor ya hizo metástasis o ese tumor invadió toda la cavidad abdominal, pues lamentablemente las expectativas de vida son escasas. Ahora bien,
un tumor, por ejemplo, en la etapa 2, se extirpó esa parte del colon, varios centímetros del colon, hasta posiblemente que no haya habido metástasis, pues ese paciente puede tener una buena expectativa de vida. Por eso es que usted no debe de esperar a tener sintomatología clínica para acudir al médico, porque cualquier tumor, sea este u otro tumor, si nosotros lo detectamos a tiempo, pues simplemente con cirugía es suficiente. Pero si se detecta más a tiempo, simplemente con una colonoscopía es suficiente. La colonoscopía, se extirpa el pólipo y ya, usted está libre de cáncer. Por eso la recomendación siempre es que debemos acudir al médico. Yo siempre he insistido en esa consulta preventiva que usted debe de hacer. Con eso, usted se evitará múltiples problemas a futuro y a su familia. Pues gracias, doctor, por esta charla que nos ha dado sobre el colon, que mucha gente no le da importancia, pero que muere, como usted acaba de decir, una gran cantidad de personas por el cáncer de colon, por no darle seguimiento con la frecuencia adecuada. Y en esto tiene que ver mucho la orientación médica, la orientación institucional del Estado para advertir a las personas como eso. Así que gracias. Nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Bueno, pues el próximo lunes estaremos presentes. Muchas gracias a usted por darnos la oportunidad en este importante programa. Gracias. Bien, el doctor Alfredo Polanco nos ha dado su parecer siempre atinado, siempre persuasivo, educativo, sobre el cáncer de colon. Vamos a una pausa y venimos con otro tema. Bien, regresamos con ustedes. Quiero introducir un tema. Esta semana, y esto es para, yo no sé quién tiene que ver con esto, pero para mí es la seguridad bancaria, yo pienso. Esta semana 5 personas me denunciaron la clonación de sus tarjetas. 5 personas. Y parece que esto no es frecuente, que no es, ¿cómo se llama eso? Extraño. A mí me clonaron mi tarjeta hace un par de meses en una estación de combustible. Yo tengo ahora mismo un conflicto con un banco porque mi tarjeta me la clonaron y el banco quería justificar que yo había gastado ese dinero. Y resulta que yo tenía meses que no usaba esa tarjeta. Pero alguien tomó, el día que la usé, el número y la clonó. Por más que yo le quise demostrar al banco que yo no la había usado, el banco insistía en que y que yo tenía que demostrarle que yo no lo había usado. Óyeme, el que tiene que demostrarme a mí es usted que es la garantía de mi tarjeta. Y yo le dije que no fui, vaya a la tienda y búsqueme un voucher en esa tienda que yo tengo de esa tienda. Porque ¿cómo yo lo voy a llevar a un voucher de una tienda que yo no he visitado? Entonces el banco me pedía a mí un voucher de esa tienda. Eso es un problema que tiene que tomarse en cuenta. Fue una tarjeta Visa. El periodista veterano Eulalio Almonte Rubiera vive de una pensión y él estaba enfermo, no se puede ni mover. Lastimosamente, Lalo no se puede mover, no puede escribir. Y Lalo le clonaron su tarjeta donde él saca todos los medicamentos, donde usted saca el dinero de sus medicamentos.
Pues a Lalo le sale que él no puede salir, que no puede manejar, que no ha mandado con nadie. A Lalo le sale que él echó combustible en una estación de gasolina, de combustible, y le vaciaron su tarjeta el viernes. El viernes se la vaciaron. Entonces le están pidiendo que él demuestre, oye, un hombre que está inválido, que está en silla de ruedas, que no puede caminar, ¿cómo va a echar combustible en un banco? Que tiene días y meses que no puede salir de su casa. Entonces se la clonaron el viernes, sacó todo el dinero el viernes, él con la tarjeta encima, porque oigan bien, es que él tiene la tarjeta encima. Y la mayoría de las clonaciones se están dando en estaciones de combustible. Ahí hay un señor que yo no voy a dar el nombre porque no me autorizó, que dice, claro, yo eché 3,000 pesos de combustible. Entonces el gasto me aparece de 50,000. Y por primera vez yo no paso yo la tarjeta, sino que esta vez se la di al dependiente para que la pasara. Él no me autorizó a dar su nombre, por eso no lo voy a dar. Pero ya 3 son una muestra importante de que esto está ocurriendo con regularidad. Y las autoridades tienen que prestarle atención. Tienen que prestarle atención a esa situación. A mí, por mi perseverancia, como a los 2 meses me reembolsaron el dinero, que debe estar cubierto dentro de la seguridad que tiene la tarjeta de crédito en ese banco. A otra persona, que no voy a decir su nombre, se lo devolvieron como a los 3 meses. Una de las 5 personas que yo estoy hablando. Entonces, tiene que haber un caso, tiene que haber un tema, que cuando ha ocurrido así, el sistema bancario tiene que prestarle atención por esa parte. Quise hacer esta denuncia porque a las personas que lo están haciendo, tienen que hacer cosas. Una vez yo fui a defender a una persona y un coronel que estaba en la seguridad cibernética, creo que era la policía, el departamento de investigaciones cibernéticas, así, digital, me dijo, mira, esa persona y estas 2 están clonando tarjetas. Y mira quienes le clonaron la tarjeta a 2 empresarios y le sacaron cerca de 800,000 pesos a esos 2 empresarios. Ellos 2 empresarios no se quejaron públicamente, pero le sacaron su dinero. No sé si lo reclamaron o no, pero le sacaron su dinero. Entonces, pero la policía supo quiénes fueron. La policía supo quiénes clonaron eso, porque la policía, y es un tema que vamos a tratar después, la policía conoce muchos orígenes de delitos digitales en este país. De eso hace 20 años, de esa experiencia de los 2 empresarios que yo le estoy diciendo. Vámonos a una pausa, Manuel. Bien, en estos minutitos que nos quedan, yo quiero que Manuel me ponga un video que tiene que ver sobre la marcha de ayer en Flusa. Manuel, pónmelo, que yo no voy a hablar más de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo no pude llegar hasta ahí. ¿Tú pudiste? Lo que yo te puedo decir es que había una ruta que tenía Ángelo. Esto te lo estoy dando en exclusiva y en primicia. Había una ruta que se había trazado con el ministro de Defensa que debía encabezar Ángelo Vázquez. Aparentemente un grupo que no era el de la antigua orden tomó la delantera hasta un área que no se había acordado que debían llegar. ¿Y quién estaba liderando ese grupo? Ese grupo estaba integrado por Ramón Tolentino, por Santiago Matías, por Pedro Casals y por otros ciudadanos que acudieron a hacer la marcha como la estábamos haciendo todos. Pero no había que esperar que Ángelo arranque, que era el convocante. Él debió asumir el liderazgo de la marcha, pero un grupo se adelantó el cual no podía controlar. ¿Cómo va a ser?
que aunque uno se conozca y tenga cierta relación, ¿verdad? A los foques, Santiago Matías, entonces me la bulla. Pedro Casal y comparsa, con el respeto que se merezcan, ustedes no pueden ir, o yo no voy a ir a marcha, que vayan gente que arrancan primero que el que la convoca, se meten primero que el que la convoca y sabiendo que hay un sitio donde se puede darme un problema, toman una actitud que no era la que había que tomar. Y la vaina se armó, y no lo digo yo, nos lo dijeron cientos de gente que estaban presentes, porque vamos para allá aunque las autoridades no quieran. Entonces, si yo hubiera tomado esa actitud, yo armo el lío, pero se supone que no estamos en eso y que estamos en paz. Entonces, si ustedes no están claros lo que quieren el sonido, que cojan su sonido solo, que yo no estoy en eso. Que está aquí. Bueno, después de escuchar esta confesión de Peguero, José Peguero y otros de la marcha, y yo no voy a decir más nada. Nos veremos mañana en otro importante programa de Periodismo y Sociedad.